Hola, soy Ricardo Arqueros y si estás viendo este vídeo es porque vas a disfrutar de la grabación que hicimos de este espectáculo, Electra, en el espacio del foro del Yacimiento Arqueológico de la Alcudia. Es un espectáculo al que recuerdo con muchísimo cariño y fue un proceso realmente magnífico desde el principio, muy interesante. Elegí esta obra porque tenía en sí unos valores que me parecían muy importantes. En nuestro país siempre parece que reflexionar sobre qué es la justicia, sobre qué nos aporta la venganza y sobre la necesidad de mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás es un tema importante siempre, y a través de la obra yo podía hablar de él, además en un contexto literario maravilloso, como es en este caso la versión que es de Sófocles y no la de Eurípides, y además tenía un gran número de personajes, con lo cual era muy interesante para un aula de teatro. Cuando la vi que podía cambiar el coro de la obra, el corifeo, que en lugar de ser ciudadanos, como se ve en el original, haciendo una adaptación podía hacer que ese coro fuesen erinias, que son unas divinidades de la venganza, que me resultaba más interesante, y poco a poco me di cuenta de que podía hacer una puesta en escena con un poder plástico y con una imaginería muy potente que sirviese además para proteger a mis actores. Digo la palabra proteger porque que un actor brille en escena, que una actriz brille en escena también es labor del director, no solo de la labor interpretativa. Y a mí me gusta apostar siempre por trabajos netamente interpretativos. En este caso vais a ver que hay una escenografía muy concreta, muy simbólica, y que todo el trabajo es actoral, de partitura de movimiento, la voz, las acciones. Creo que es un espectáculo muy atrevido para un aula de teatro, pero yo tenía mucha experiencia ya trabajando teatro clásico, había leído muchísimo la obra y estaba convencido de que podíamos hacer una gran propuesta escénica. Recuerdo perfectamente el día en el que estaban todos los alumnos allí cuando estábamos hablando de las diferentes propuestas de ese año para ver cuál elegían. Hicimos un taller muy exigente a nivel físico, la tragedia es muy exigente a nivel física, a nivel vocal, y yo preparé un taller inicial en el que sé que mucha gente cuando terminamos dijo: uff, si esto va a ser siempre así. No sé exactamente qué les pasó por la cabeza, pero lo cierto es que tenía muchísima más gente al principio de ese taller que al final, pero los que se quedaron al final eran los que, bueno, tenían verdadero interés en el proyecto, y con ellos trabajé e hice esta pedazo de tragedia que vais a disfrutar. ¿Cómo fue el proceso de ensayo? Fue quizá el más interesante de todos los que he tenido en el aula de teatro. No por desmerecer a los demás, sino porque hicimos además un trabajo. Yo quería que lo performativo, que la acción, que la imagen tuviesen mucho más peso que en otro tipo de espectáculos. Cuando trabajas comedia, cuando trabajas comedia como en el caso del Anzuelo de Fenisa de Lope de Vega, es muy distinto. Esto necesitaba una fuerza especial y necesitaba encontrar una forma de que mis actrices y mis actores estuviesen cómodos en escena. Así que hicimos, aparte del taller físico, hicimos un taller de creación de teatro contemporáneo, en el que a través del gesto, de la acción, fuimos creando toda la partitura que hay al principio de la obra. Está creada con ejercicios que hacíamos durante el taller. Con estos ejercicios yo les podía indicar cuál era el camino interpretativo, la clave interpretativa que íbamos a seguir en la tragedia. Al mismo tiempo los conocía, veía qué podían aportar y me nutría de sus ideas. No creo que el teatro sea una cuestión de un director marcando todo lo que hay que hacer en escena. El director es el que está fuera y sabe cuál es la dirección, pero los actores también tienen una capacidad interpretativa y creativa y pueden aportar cosas muy importantes que a veces a un director no le da tiempo a visualizar. Y el trabajo con mis actrices y con mis actores en ese sentido fue maravilloso, porque estaban muy volcados, porque contaba con gente que no tenía nada de experiencia, pero que pisaba la escena con mucha valentía, gente con mucha experiencia y con veteranía. Fue un proceso muy enriquecedor. La adaptación a la Alcudia,
Pues fue muy dura, como cualquier tipo de adaptación. Es un espacio, del público estaba muy lejos, no había patas, no estábamos en un teatro convencional, en un teatro a la italiana, estábamos en un foro romano, en sus ruinas. Hay piedras en el suelo, hay restos como de antiguas murallas, de separaciones, y nosotros hicimos un trabajo ímprobo, cambiando muchísimo del movimiento original para poder aprovechar estos espacios. Entonces vais a ver cómo el coro se sitúa en los yacimientos de una casa que hay a la izquierda, cómo el extra se trabaja mucho en círculo en esta obra. Yo quería hablar del círculo de la justicia, de la venganza y de cómo si nos descuidamos terminamos cometiendo los mismos errores que cometimos en el pasado. Y, y tuvimos la posibilidad de contar con toda la espectacularidad de ese lugar, pero mis actores y mis actrices trabajaron también con una dificultad añadida y salimos muy airosos y estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos. Eh, como decía antes, quizá una de las obras que más me ha aportado a nivel personal y un proyecto pedagógico muy interesante. Siempre pensar cómo hacer las cosas que sea interesante para el público, pero que tenga valor para tus actores y que al mismo tiempo cuente algo que merezca la pena ser contado, es un gran reto y creo que lo asumimos y que lo defendimos muy bien. Estoy muy orgulloso de la obra que vais a ver, espero que sepáis apreciarla. Tengo a gente interpretando esta tragedia que no había hecho teatro nunca antes en su vida y vais a ver que la experiencia, con todo esto que os acabo de contar además y con lo que se ve en el vídeo, pues fue muy, muy especial, como todo lo que se hace con cariño y con dedicación, así que espero que la disfrutéis mucho.